a todos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien, les deseo un feliz inicio de semana. Bienvenidos al último webinar del ciclo o de la especialidad de protecciones eléctricas, un ciclo que iniciamos el pasado mes de octubre, a finales de octubre, y que bueno, el día de hoy, 21 de noviembre, llega a su final con el quinto webinar de esta especialidad. Así que muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos semana a semana en este ciclo, en esta especialidad, una de las últimas ya de este año 2022. Así que bueno, muy agradecidos con ustedes por su participación, por acompañarnos y bueno, también por estar acá el día de hoy para finalizar ya esta jornada. Así que aprovecho para saludar a Alex, a Mauricio, a Robinson, a Mónica y a Juan Vega. Muy buenos días a todos. Emmanuel también, bienvenido. Y bueno, gracias por saludarnos también. Para los que no me conocen, yo me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand. Y bueno, el día de hoy voy a estar acompañándoles durante toda esta obra que tenemos como moderadora, pero también como relatora de este último webinar, donde hablaremos acerca de los limitadores de sobretensión y cómo estos protegen el equipamiento, cómo estos protegen los artefactos en nuestros hogares. Así que, bienvenidos. Quería hablarles, bueno, muy brevemente acerca del ciclo. Yo les comentaba que el día de hoy ya es el último webinar, el último día de este ciclo que inició el mes pasado. Y bueno, como les decíamos, durante todas estas jornadas a los que hayan participado con nosotros anteriormente, bueno, partimos con un webinar el 24 de octubre. Cada uno de estos webinars generan un diploma de participación. Al finalizar el webinar les llega un correo de agradecimiento y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder encontrar un diploma de participación por cada uno de estos webinars en específico. Ahora, como esto es un ciclo de webinars, es una especialidad, un conjunto, a todas aquellas personas, participantes que hayan podido acompañarnos semana a semana durante los 5 webinars del ciclo, van a obtener un diploma como este que pueden ver acá, un diploma de participación final, un diploma de participación adicional a los 5 que ya tienen por el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros, a acompañarnos durante todas estas charlas o todos estos webinars. ¿Cuándo van a ser entregados estos diplomas? Bueno, se espera que ya el máximo en la semana del 28, del lunes 28 o el viernes 2 de noviembre, que es decir, la semana que viene. En el transcurso de la semana yo me voy a estar poniendo en contacto con ustedes a través de sus correos electrónicos para hacerles llegar entonces este diploma de participación final por habernos, como les decía, acompañado durante estas 5 semanas o estos 5 días lunes en la mañana. ¿Ok? Así que igual cualquier duda, consulta que puedan tener, tienen nuestro correo electrónico legrandacademychile@legrand.cl y bueno, desde ahí podemos estar muy atentos a cualquier requerimiento, consulta que puedan tener y bueno, desde ya también los dejo invitados a para el próximo año, enero, febrero, el estar revisando nuestra página web www.legrand.cl en la sección de capacitación para que puedan ver cuáles son los nuevos ciclos que vamos a hacer durante el año 2023. Así que estén también muy atentos a nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, por ahí siempre estamos colocando información acerca de nuestros cursos. ¿Ya? Entonces, con eso cierro esta pequeña introducción del ciclo. Como les decía, el día de hoy vamos a hablar acerca de los limitadores de sobretensión, una protección no muy conocida, una protección que tampoco es obligatoria hoy día acá en Chile, por ejemplo, para los tableros residenciales, pero que sí el nuevo reglamento eléctrico menciona el que podamos usarlo bajo algunas condiciones, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Antes de iniciar, bueno, recordarles simplemente cómo funciona esta plataforma, qué herramientas tiene para que puedan interactuar durante esta capacitación. Y bueno, la herramienta más importante que tiene la plataforma es el chat, donde ya muchos de ustedes nos saludaron. Y a través de ese chat ustedes van a poder comunicarse conmigo, van a poder hacer cualquier pregunta o consulta que ustedes puedan tener. Así que ahora mismo he activado el modo preguntas y respuestas para que puedan hacer uso de esto si así lo desean. Si no, también yo voy a estar súper atenta al chat bajo
lo que sea que necesiten, ya sea problemas con el audio, con la imagen, el link de la presentación. Ahí vamos a estar conversando a través del chat para que esta capacitación sea bastante interactiva. Al final de la capacitación tengo unos pequeños ejercicios donde me gustaría que participen también, que me den su opinión y ahí vamos a ver cómo vamos a realizarlo ya al final, pero para que estén muy atentos, vamos a ir haciendo algunas consultas y bueno, a través del chat pueden ir participando, ¿ya? Así que eso y por supuesto no se me puede olvidar, en caso de que ustedes deseen descargar esta presentación que estoy haciendo el día de hoy en formato PDF, así como también un catálogo de estos productos y un artículo técnico para que puedan incluso aprender un poco más en profundidad cómo funciona esta protección, para qué sirve, etcétera. También les dejé este artículo técnico en el botón que ya se encuentra disponible en pantalla. Dice, descarga la presentación y material adicional aquí. Clic aquí, un botón azul, así que desde ahí ya lo van a poder descargar. Voy a dejarlo en el chat también. Sé que hay algunas personas que me lo piden por el chat, así que voy a dejarlo desde ya en el chat. Presentación. Ahí está. No, Mauricio. SPD significa Search Protection Device en inglés. Search Protection Device. Ahí te lo voy a dejar. Device. Search. Ahí está. Ya. Entonces, vamos entonces a hablar acerca de este dispositivo. Y nosotros lo denominamos limitadores de sobretensión. Se conocen como SPD en inglés por sus siglas Surge Protection Device. Como les decía, no es una protección muy conocida, incluso la falla a la que este protege tampoco es una falla muy conocida, pero que está presente en todas las instalaciones eléctricas y que ya queda por los momentos en nuestra decisión como usuarios el usarla o no en nuestras instalaciones. ¿Okay? Así que vamos a ver cuáles son los contenidos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar por los contenidos. Acá está. Número 1, vamos a hablar acerca de las sobretensiones, como su nombre lo dice, limitadores de sobretensión. Por lo tanto, la falla a la que ellos protegen son las sobretensiones, específicamente sobretensiones transitorias, ¿ya? Número 2, ¿cuáles son los orígenes de las sobretensiones transitorias? ¿Cómo se originan y cómo podemos protegernos ante ellas? Número 3, vamos a estar viendo qué es un limitador de sobretensión, cuál es su principio de funcionamiento, qué tipos de limitadores de sobretensiones tenemos, ¿ok? Número 4, ¿qué nos dice el reglamento eléctrico, el decreto 8 acá en Chile acerca de los limitadores de sobretensión? Sugiere su uso, obliga su uso, dónde podemos usarlo, qué nos dice acerca de esta protección. Número 5, el principio de funcionamiento. Vamos a ver también cuál es la gama de Legrand con respecto a estos dispositivos. Y número 7, yo les hablaba de que íbamos a ver algunos ejemplos y que les iba a consultar cosas para que puedan responder por el chat. Y bueno, se debe a estos dos puntos. Vamos a explicar cómo es la selección de estos dispositivos. Y número 8, vamos a hacer algunos ejemplos. Va a estar bastante entretenido, así que espero puedan participar. ¿Ok? Entonces, vámonos acá a hacer una pequeña introducción acerca de los limitadores de sobretensión. Normalmente nosotros en nuestros hogares estamos acostumbrados a encontrar protecciones eléctricas como por ejemplo el interruptor termomagnético y la protección diferencial. ¿Correcto? El interruptor termomagnético, como ya lo vimos durante este ciclo en sesiones pasadas, protege la instalación eléctrica ante fallas como cortocircuitos y sobrecargas. Y la protección diferencial, que es la encargada de proteger la vida de las personas. Su única función es proteger la vida de las personas ante contactos directos o indirectos por fallas a tierra. ¿Correcto? Ahora, cuando nosotros hablamos de que el interruptor termomagnético protege a la instalación eléctrica, no está incluida acá la protección de los artefactos eléctricos, ¿ya? Tales como los televisores, computadoras, notebooks, lavadoras, refrigeradoras, microondas, etcétera. Todos los artefactos que nosotros podemos encontrar en nuestro hogar. Entonces, esta protección a los artefactos no está incluida en la protección o en el termomagnético como tal, ya que estos no forman parte de la instalación eléctrica, sino que son cargas de la instalación eléctrica.
¿ok? Entonces, cuando ocurre una falla, ya yo les adelanté un poco, cuando ocurre una sobretensión y la red eléctrica se ve perturbada por alzas de voltaje que ocurren en muy, muy poco tiempo, ¿ok? Basta para que se puedan dañar o quemar los aparatos eléctricos. No sé si algún familiar, algún amigo les ha dicho, no, se cortó la energía y cuando llegó la energía nuevamente se me quemó, se me dañó algún artefacto eléctrico. Bueno, esto puede ocurrir. Una de las causas de esto es por sobretensiones transitorias, ¿ok? Como les decía, es una falla muy, muy rápida, tan rápida que es en el orden de los microsegundos. No sé si recuerdan que los cortocircuitos ocurren en el orden de los milisegundos. Ahora las fallas de sobretensión transitoria ocurren en el orden de los microsegundos, ¿ok? Tanto así es tan rápida que los interruptores termomagnéticos no alcanzan a percibirla por lo mismo. Actúan en el orden de los milisegundos, ya que hablamos de microsegundos. Y es por esta razón que es muy importante que nosotros conozcamos esta protección, que podamos saber cómo funciona el limitador de sobretensión y que podamos también agregarlo a nuestra instalación eléctrica. Sobre todo hoy en día que tenemos artefactos de gran valor en nuestros hogares. Hablamos de Smart TVs, hablamos de notebooks también. Entonces, todos estos artefactos que pueden ser de gran valor, que pueden llegar a dañarse o quemarse por sobretensiones transitorias, es mejor que nosotros podamos invertir un poquitito, correcto, en una protección, agregarlo a nuestro tablero y estar seguros de que esto no va a ocurrir. Ya, así que claro, ahí Ariel me dice, es por esto que se recomienda cuando hay un corte de luz, es correcto, Ariel, y le vamos a ver más adelante cuáles son los orígenes de estas sobretensiones, pero sí, puede llegar a ocurrir que al energizarse nuevamente el transformador de esa zona, sabemos que los transformadores tienen unas corrientes de arranque muy, muy altas, por lo tanto pueden también generar sobretensiones transitorias. ¿Ok, Ariel? Así que lo vamos a ver. Entonces, ya saben, termomagnético, sobrecargas y cortocircuitos, lo vimos durante todos estos webinars anteriores en sus formatos modular, caja moldeada y corte en aire. Luego también vimos en el primer webinar de esta especialidad, de este ciclo, cómo la protección diferencial protegía a las personas ante fallas de aislación por contactos directos o indirectos. Y el día de hoy veremos cómo los limitadores de sobretensión nos protegen contra sobretensiones transitorias que pueden llegar a dañar o quemar a nuestro equipamiento, a nuestros artefactos eléctricos en nuestros hogares. ¿Ok? Vamos entonces a hablar de las sobretensiones. ¿Ok? Existen dos tipos de sobretensiones. Están las sobretensiones permanentes y están las sobretensiones transitorias. ¿Ok? Las sobretensiones permanentes, como dice acá y podemos leer en la presentación, son aumentos de tensiones superiores solamente al 10% de la tensión nominal, ¿ok? Ya sea 220 voltios, una sobretensión permanente ya se considera que es un aumento de tensión superior al 10% y que tiene una duración indeterminada, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a estar hablando de las sobretensiones transitorias, que son distintas, ya que son aumentos de tensión muy, muy elevados. Hablamos de kilovoltios, miles de voltios, y que tienen una muy corta duración, como les comentaba, unos pocos microsegundos. ¿Okay? Y aquí podemos ver la forma de onda normal, ¿ok? Y aquí podemos ver cómo se muestra la forma de onda o la deformación de la onda cuando hay una sobretensión transitoria. Como pueden ver, vamos acá normal, muy pocos segundos dura la sobretensión transitoria, pero puede llegar a este umbral donde está acá en color rojo, que le llamamos el área de destrucción, donde puede llegar a quemar y a dañar nuestros artefactos eléctricos y luego ya se vuelve a normalizar. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver y entender un poco esta sobretensión transitoria. Es una falla no muy conocida, sin embargo, está presente en todas las redes eléctricas esta sobretensión transitoria. ¿Ok? Es una falla que se produce afuera de nuestra instalación eléctrica, pero que puede llegar a nuestro empalme y que puede llegar a perjudicarnos. ¿Ok? Esta falla ocurre entre los 8 y 350 microsegundos. Es muy, muy rápido. ¿Cómo se originan las sobretensiones transitorias? ¿Ok? Bueno, hay diversos orígenes. Aquí podemos ver un par de fotos donde nos podemos hacer una idea.
Ya, las sobretensiones transitorias se originan principalmente por descargas atmosféricas, es decir, por la caída de rayos. ¿Ok? Cuando hay actividad eléctrica en las nubes, esta carga eléctrica que se produce allá arriba en algún momento cae y se descarga a tierra a través de los rayos, pero también puede ocasionarse estas sobretensiones transitorias por las maniobras o las conmutaciones que se hagan en la red eléctrica. ¿Okay? Entonces partamos por la primera, que es la caída de un rayo por las descargas atmosféricas, y como pueden ver en la foto de la izquierda, el rayo puede caer, número uno, sobre la línea eléctrica, puede caer sobre las líneas de transmisión, puede caer en los conductores eléctricos y poder ser transportada esta sobretensión por las fases o el neutro hasta llegar a nuestra instalación eléctrica, hasta nuestro empalme. Número dos, el rayo también puede caer en la puesta a tierra o de aquellas instalaciones que cuentan con pararrayos. Sabemos que hay ciertas edificaciones, construcciones que cuentan con pararrayos, por lo tanto, cuando una edificación, una construcción tiene un pararrayo, aquí estamos llamando prácticamente a los rayos para que se descargue de forma segura, sin que caiga directamente en la edificación o en la construcción. Entonces ahí también hay más probabilidades que en caso de alguna tormenta eléctrica, etcétera, el rayo vaya, llegue hasta el pararrayo y se descargue de forma segura a través de esta puesta a tierra. ¿Ok? Y número tres, bueno, puede llegar incluso a caer directamente en el suelo, ¿ok? Generando una inducción a través de la tierra, y que puede llegar también hacia la tierra de mi instalación eléctrica, destruyendo también internamente los equipos. Entonces, lo dije en el orden distinto, pero número uno, en la red eléctrica, en los conductores, y puede llegar hasta nuestro empalme, viajar a través de las fases o el neutro. Número dos, en el pararrayos, cuando se hace la descarga a tierra de forma segura, hay ciertos artefactos sensibles que pueden llegar a quemarse. Y por último, si el rayo cae acá en el suelo, en la tierra como tal, y esto puede crear una inducción entre la tierra de mi hogar, de mi instalación, y también llegar a poder afectar alguno de mis aparatos o artefactos eléctricos. Ok, ahora esta es uno de los orígenes. Segundo origen, le hablaba de las maniobras, ¿correcto? Otra situación que puede generar estas sobretensiones transitorias son las maniobras o las conmutaciones que se puedan hacer en la red eléctrica cuando se realizan mantenimientos, ¿ok? Se realizan estos mantenimientos que realizan las empresas distribuidoras de energía, por ejemplo, en sus transformadores, por lo tanto, o en sus líneas también, lo cual los obliga a desconectar, a desenergizar el transformador. Ellos realizan su mantenimiento. Terminando el proceso del mantenimiento, obviamente ellos lo que hacen es volver a energizar el transformador, cerrar el circuito nuevamente, y al hacer esto, lo que se produce es un pic de tensión momentáneo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los transformadores tienen una corriente inrush en su energización, y esto puede llegar a nuestras casas también, a nuestra liga de empalme. Y si nuestra instalación eléctrica no está preparada para poder soportar esta falla, para poder soportar esta sobretensión, entonces puede llegar a quemar dispositivos, equipos, artefactos en mi hogar. ¿Ok? Y bueno, por supuesto, para esta falla, lo que tenemos para protegernos es el limitador de sobretensión. ¿Por qué le llamamos SPD? Por sus siglas en inglés, Surge Protection Device. ¿Okay? ¿Qué es el limitador de sobretensión? Es un dispositivo de protección, ¿ok?, contra las sobretensiones transitorias. Recuerden que al principio les hablaba que habían dos tipos de sobretensiones, permanentes y transitorias. El SPD solo nos protege contra las sobretensiones transitorias. ¿Qué nos hace? Permite atenuar una sobretensión peligrosa, que hablamos de miles de voltios, a una sobretensión aceptable, ¿ok? ¿Entre qué? Entre los cables activos y la tierra, ¿ok? O entre los mismos cables. Ahora, como su nombre lo indica, o en otras palabras, el limitador de sobretensión lo que hace es limitar, ahí decía atenuar, pero bueno, limitar esta alza de voltaje, y en vez de que llegue a nuestra carga
en vez de que lleguen nuestros artefactos eléctricos 10.000 o 15.000 voltios, este lo va a limitar, lo va a recortar esta tensión y lo va a dejar dentro de las sobretensiones aceptables, ¿ok? Y para que tengan una idea, entre las sobretensiones aceptables típicas, nosotros tenemos que 1.500 voltios para equipos sensibles. Yo les decía que habían unos equipos que son más sensibles que otros, entonces 1.500 voltios es un voltaje aceptable para equipos sensibles como televisores, como computadoras, como cualquier dispositivo o artefacto que tenga bastante electrónica, ¿ok? Y 2.500 voltios para aquellos equipos que son más estándar, como una lavadora, un congelador, una aspiradora, etc. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos. Si bien, como pueden ver, 1.500 voltios puede sonar bastante igual, la mayoría de los aparatos electrónicos que tenemos en nuestra casa pueden soportar y están diseñados para soportar estos 1.500 voltios en un periodo bastante breve, ¿ok? Como les decía, 1.500 de estos 2.500 puede sonar bastante, pero el tiempo de esta sobretensión es muy corta, hablamos de microsegundos, por lo tanto no va a haber problema. Ahora, es importante también que revisen la ficha técnica de este artefacto, de estas cargas eléctricas, ¿ok? Porque ahí el fabricante les va a indicar cuál es la sobretensión que ellos pueden aceptar sin dañarse. ¿Okay? Igual esto lo pueden revisar con el fabricante en su ficha técnica para estar 100% seguros de si esa carga puede soportar 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, pero esto es lo más común que podemos encontrar en el mercado. ¿Ok? Los limitadores de sobretensiones, bueno, comenzaron a utilizarse ya hace bastante tiempo, no es algo tan nuevo de ahora ya. Ellos comenzaron a utilizarse principalmente en los sistemas de telecomunicaciones, ¿ok? Esta protección comenzó a utilizarse a finales de los 80, principios de los 90 y se utilizaban en estas centrales telefónicas, ¿ya? Vamos entonces a hablar un poco acerca de la normativa. ¿Ya? Yo les hablaba que el nuevo reglamento mencionaba un poco su uso. Como les decía, no es obligatorio el usar limitadores de sobretensión como, por ejemplo, el interruptor termomagnético o la protección diferencial, pero como saben, el reglamento lo que nos indica son condiciones mínimas de seguridad para nuestra instalación eléctrica. Si nosotros queremos aumentar la seguridad de nuestra instalación, nosotros podemos hacerlo sin ningún problema, ¿ya? Y sabemos que el nuevo reglamento eléctrico acá en Chile, que inició, bueno, entró en vigencia el año pasado, ya tenemos más de un año con la implementación de este nuevo reglamento, tiene 19 pliegos técnicos y en el pliego técnico normativo número 6, disculpen acá, número 6, nos habla acerca de las puestas a tierra y los enlaces equipotenciales, ¿okay? Y en este pliego técnico número 6, en el punto 6 que habla de tierra de servicios, en el punto 6.1, nos habla y nos hace una exigencia, nos dice que las puestas a tierra de servicios, ¿okay?, deben ser diseñadas de forma de que aseguren el funcionamiento correcto de los equipos y la instalación. Y nos dice también que este diseño debe garantizar que en el caso de la circulación de una corriente de falla permanente, la tensión de cualquier conductor activo con respecto a la Tierra no debe sobrepasar los 250 voltios. Recuerden, sobre tensiones permanentes, el máximo el 10%, ¿ya? Y el valor resultante de la puesta a tierra de servicio no debe superar los 20 ohms. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que acá suena muy fácil saber que la medición de esta puesta a tierra de servicio no supere los 20 ohmios, pero cuando vamos a la realidad es posible que este valor sea un poco más elevado, ¿ok? Entonces, Juan acá habla en general, no habla solamente para voz industrial. Nos dicen que en cualquier instalación no hace la acotación. Entonces, es 20 ohmios para la tierra de servicio, ¿ya? ¿Y qué pasa acá? Entonces, en el punto, vimos el 6.1 anterior. Como les decía, es un poco difícil a veces en la realidad al hacer la medición tener hasta 20 ohmios o 20 ohmios, por lo tanto, ellos acá nos dan opciones en caso de que se supere este valor medido en la tierra de servicio, ¿ya? Y todo esto lo explica en el punto 6.2. Nos dice que se podrá superar el valor resultante de la puesta a tierra de servicio de 20 ohmios
solamente en instalaciones de baja tensión que cumplan con al menos uno de los siguientes puntos y nos da dos opciones, ¿ok? En ambas opciones podemos superar los 20 ohmios, pero máximo hasta 80 ohmios, ¿ok? Eso es lo máximo que podemos tener. Y nos da dos opciones, ya estas dos opciones va a ser decisión del proyectista, del instalador, de la persona encargada de esta instalación eléctrica, el escoger una u la otra. Número uno, nos dice que podemos superar los 20 ohmios, pero hasta 80 en instalaciones cuya potencia instalada no sea superior a los 10 kilowatts, ¿ok? Que utilicen, importante, un esquema de conexión a tierra de neutralización. Pueden verlo en el RIC, igual los distintos tipos de esquemas que hay, pero nos pide este esquema en particular. En el RIC número 5 pueden ver esta información. Y obviamente que esta instalación cuente con un interruptor o disyuntor general de corte omnipolar, también lo vimos, que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro, y que todos los alimentadores de la instalación queden protegidos con una protección diferencial cuya sensibilidad sea de 300 miliamperios. ¿Okay? Ya sabemos que normalmente cada uno de los circuitos es obligatorio que cuente con una protección de 30 miliamperios, pero además de eso aquí nos está exigiendo varias cosas. O sea, podemos superar este valor si la potencia instalada no es superior a 10 kilowatts, si tenemos un esquema de conexión a tierra de neutralización, si tenemos un disyuntor general de corte omnipolar, ¿ok? Y tenemos que todos los alimentadores de la instalación queden protegidos con una protección diferencial de 300 miliamperios y que adicionalmente todos sus circuitos queden protegidos por protecciones diferenciales cuya sensibilidad no supere los 30 miliamperios, ¿ya? Para este caso, el valor resultante de la puesta a tierra no debe superar los 80, o sea, puede superar los 20 más no los 80. Entonces, como pueden ver, acá la diferencia que hay es que nos está pidiendo una protección diferencial general de 300 miliamperios. Entonces, esta es una opción. Ahora, la segunda opción es la que nos habla de los limitadores de sobretensión y está en el punto 622 que nos dice lo mismo. Nos pide un esquema de conexión de tierra de neutralización, ¿ok? Que cuente con un disyuntor general que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro, omnipolar, y que todos los tableros de la instalación queden protegidos con protecciones de sobretensión permanente. Esto es otra cosa basada en la norma UNE, EN 50550, y acá nos habla de los limitadores de sobretensión en lo que está en rojo, que dice y protecciones de sobretensión transitorias basadas en la norma IS 61643-11. ¿Ok? Entonces acá ya queda a decisión de la persona encargada de la instalación eléctrica, en caso de que la medición de tierra de servicio sea superior a 20, el usar o la opción número 1 o la opción número 2, ¿ya? Y esto es lo que nos habla de los limitadores de sobretensión. Como les decía, no es obligatorio en el tablero como lo es un termomagnético, como lo es una protección diferencial, pero acá lo menciona su uso y ya quedará en decisión de la persona qué es lo que desea realizar, ¿ya? Vamos a ver entonces los tipos de limitadores de sobretensión, importante. ¿Se acuerdan que en el reglamento dice que estos limitadores deben estar fabricados de acuerdo a la norma IS 61643-11? Bueno, vamos a ver qué nos dice esta norma de acuerdo a los tipos de limitadores, ¿ok? Y nos dice esta norma que hay tres tipos de limitadores o tres tipos de categorías de limitadores a tratar, ¿ok? Tipo 1 son los más robustos, se llaman clase 1 y B, y tienen una forma de onda de 10 sobre 350. Ya vamos a ver qué significa esto. Luego está tipo 2, que son limitadores intermedios, donde son clase 2 y C, y la forma de onda es 8 sobre 20. Y por último tenemos los tipo 3, que ya son los menos robustos, los más sencillos, si se puede decir así, ubicados ya al final de la instalación y son clase 3 y D. Y la forma de onda, igual que la anterior, es 8 sobre 20. Entonces, en resumen, son tres tipos de limitadores diferentes, con diferentes grados de robustez, tipo 1 más robusto, tipo 2 intermedio, tipo 3 el menos robusto, y que tienen distintos tipos de aplicaciones dependiendo de cada uno de ellos. Ahora que les hablaba de la forma de onda 10 sobre 350, 8 sobre 20 y así. ¿Qué significa esto?
Cada uno de estos equipos se ensayan, se prueban a nivel de fabricación bajo diferentes parámetros. Por ejemplo, el tipo 1, que es el azul, este que está acá, ya con la forma de onda azul, ¿ok? El tipo 1 se mide su comportamiento bajo una onda de inyección de corriente de impulso, ¿ok? Lo más parecido a la falla que ellos van a proteger, como se ve en la curva azul, ¿ok? Y si se fijan, cuando aparece un rayo y aumenta la corriente abruptamente, este 10/350 significa que se demora 10 microsegundos en llegar a su punto máximo, ¿ok? Y luego se demora 350 microsegundos en desaparecer. Entonces, a pesar de que esto se vea como una forma de onda muy, muy larga, como pueden ver aquí, estamos hablando de microsegundos, 10 microsegundos a llegar a su punto máximo, 350 microsegundos en desaparecer. ¿Ok? El tipo 2, el naranja, la forma de onda naranja, voy a borrar esto para que se pueda ver mejor, que es este que está acá, nos dice que está 8/20, quiere decir que tarda 8 microsegundos en llegar a su punto máximo y 20 microsegundos en desaparecer. Ahora, ¿cuál es el más robusto de los dos? Yo les decía que el tipo 1. ¿Por qué? Porque los que se fabrican bajo el concepto de tipo 1 tienen mucha más energía que disipar, como pueden ver aquí, que el tipo 2, que solo sería esto que está, ya, hasta arriba. Entonces, el tipo 1 es el que tiene que disipar toda esa energía bajo la curva azul y por lo tanto se dice que es el más robusto que el tipo 2, que es un menos robusto, y bueno, el tipo 3 aún menos robusto que el tipo 2. Otra cosa muy importante que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de saber elegir un limitador de sobretensión es la cantidad máxima de voltaje que se va a dejar pasar. Yo les decía que hay artefactos que pueden soportar hasta 1500, otros hasta 2000, otros a 2500. Eso hay que tenerlo bien claro, hay que tener claro qué tan sensible es la carga que queremos proteger y si, por ejemplo, lo típico en una casa es entre 1500 voltios, entre 1200 y 1500, entonces yo debo poder limitar una sobretensión que puede ser de 10.000 voltios a este valor aceptable para que mi artefacto no se vea perjudicado. ¿Ok? Principios de funcionamiento. Los principios de funcionamiento del limitador de sobretensión. Acá lo vamos a ver. Vamos con el primero, ¿ok? Cuando el voltaje está normal, cuando no hay ningún tipo de falla, él se comporta como un circuito abierto, como un interruptor abierto, como pueden ver acá. Si vemos acá, por acá llega la fase y el neutro, ¿ok? Acá tenemos la carga en paralelo y acá tenemos el SPD con un circuito abierto, sale del SPD, va directo a tierra, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, muy importante. Juan dice, para disipar toda esa energía se necesita una buena tierra de protección. Es correcto, Juan. Eso es correcto. Es un sistema que funciona y que él disipa toda la energía a tierra. Entonces, cuando está en un voltaje normal, el SPD funciona como un interruptor abierto. Ahora, cuando hay una sobretensión transitoria, como la que vemos acá, ¿qué va a pasar? Él se va a cerrar, va a funcionar como un interruptor cerrado y gran parte de esa sobretensión él la va a llevar a tierra, ¿ok? Se transforma la sobretensión en una descarga a tierra, pero igual va a haber una sobretensión residual que va a pasar a la carga, ¿ya? Vamos a ponerlo acá, déjenme borrar esto para que no se vea tan terrible, ya. Entonces, la mayoría de la energía de la sobretensión se descarga a tierra, pero siempre va a haber una corriente residual que va a pasar por la carga. Esta corriente residual es la que nosotros debemos garantizar que esté entre los 1500, ¿correcto? Si es menos, mucho mejor. ¿Para qué? Para nosotros garantizar que esa corriente residual no le va a hacer ningún tipo de daño a mi carga, que la va a soportar sin problemas durante esa sobretensión transitoria que entre 8 y 350 microsegundos. Ahora, ¿qué pasa cuando el voltaje ya se normaliza después de estos microsegundos? El interruptor, disculpen, el limitador de sobretensión vuelve a quedar como un interruptor abierto. Se descargó a tierra y luego nuevamente vuelve a abrir y todo sigue funcionando como si nada. ¿Ya? Ahora,
Hay algo, una pregunta que siempre nos realizan cuando hacemos estas capacitaciones, nos dicen cuál es la vida útil del limitador de sobretensión, ¿ok? Y les quiero comentar que estos aparatos pueden llegar incluso a destruirse en la primera falla, dependiendo de qué tan importante fue esa descarga eléctrica atmosférica o esa maniobra, etcétera. Porque puede ser que él pueda seguir funcionando, como puede ser que llegue al final de su vida útil en su primera operación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Nosotros, en nuestro caso, en los limitadores de sobretensión de Legrand, ellos vienen, como pueden ver acá en esta foto, les voy a mostrar, acá ellos tienen como una banderita verde. Ahora, vamos a ver, color rojo mejor. Tienen una banderita verde acá en la parte frontal. Si él llega al final de su vida útil, esta banderita va a cambiar a color rojo o color naranjo y ahí nosotros sabemos que debemos hacer un cambio. Pero en el caso de Legrand, tiene algo bastante bueno a diferencia de algunos limitadores de sobretensiones en el mercado, y es que no tienes que cambiar todo el limitador de sobretensión ni volver a hacer todo el cableado nuevamente, sino que este limitador de sobretensión tiene unos pequeños cartuchos, ¿ok? Cuando llega al final de su vida útil, simplemente sacamos el cartucho y lo reemplazamos por uno nuevo, sin tener que volver a hacer el cableado y sin tener que comprar un limitador de sobretensión totalmente nuevo, ¿ya? Entonces, como les decía, depende de la falla, va a funcionar múltiples veces o puede llegar al final de su vida útil en la primera operación que tenga. Por lo tanto, debemos estar pendientes. De forma visual nos muestra cuando el cartucho operó por sobretensión transitoria y llegó al final de su vida útil y debemos hacer un reemplazo. Hola Verónica, muy buenos días, bienvenida. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es la instalación de este dispositivo? ¿Ok? ¿Cómo se hace la conexión? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un cableado monofásico, ¿ok? Tenemos acá las cargas sensibles como las computadoras, motores, etcétera. Acá los tenemos. Y acá tenemos la llegada del TG o del tablero de distribución. Como pueden ver, acá está el limitador de sobretensión, pero antes del limitador de sobretensión vemos que hay un interruptor termomagnético para el limitador. Les decía que puede que el limitador de sobretensión llegue al final de su vida útil con alguna de estas operaciones. ¿Y qué va a pasar? Como ven acá, es posible que él cuando llega al voltaje normal y sigue funcionando, va a quedar como un interruptor abierto. Pero puede llegar a pasar que cuando llegue al final de su vida útil, este quede como un interruptor cerrado. O sea, llegó al final de su vida útil y no volvió a abrir el circuito. ¿Y qué va a pasar si esto queda cerrado? Que el interruptor termomagnético que esté aguas arriba va a ver esto como un cortocircuito y va a operar. Por esta razón, nosotros como Legrand recomendamos que si es un tablero con cargas críticas o no quieres que en caso de que él llegue al final de su vida útil esto quede como un cortocircuito y el interruptor termomagnético general lo vea como un cortocircuito y me deje a todo el tablero sin energía, nosotros, disculpen, permiso, nosotros dejamos o recomendamos un interruptor termomagnético dedicado para el limitador de sobretensión para que en caso de que él llegue al final de su vida útil y quede como un circuito cerrado, quede como un cortocircuito, solo me opere la protección termomagnética aguas arriba dedicada a él y el resto del tablero pueda seguir funcionando sin problemas mientras nosotros hacemos el cambio del cartucho, que es muy sencillo de hacer, ¿ok? Entonces es para esto. Si tenemos un tablero crítico donde no puede estar sin energía, la recomendación es usar un termomagnético dedicado para el limitador. Ahora, si nosotros lo tenemos en nuestra casa, por ejemplo, y para nosotros no es problema el que esto ocurra, entonces también es válido el no tener que instalar este interruptor termomagnético dedicado. ¿Okay? Va a depender también y queda a su elección. Entonces, en el caso de que tengamos el termomagnético dedicado, acá tenemos el cableado, fase y neutro, ¿ok? Sale del termomagnético fase y neutro, entran al limitador de sobretensión y el limitador tiene solo una salida que va a la barra de tierra del tablero, a la misma donde tenemos todas las tierras del tablero, ¿ok? No tiene que ser una barra de tierra dedicada, tienen que ir a la misma. Pueden ver que aquí
va la tierra de las cargas sensibles. Ay, disculpen mi mal, pero acá está. Es la misma barra de tierra. Entonces, tiene la llegada del limitador, fase y neutro, y sale directo a tierra. Ahora, importantísimo para el conexionado del limitador de sobretensión es el que hay una máxima distancia del cableado que nosotros tengamos en este tablero. Por ejemplo, la distancia que hay entre aquí la fase y el neutro, donde tomamos la fase y el neutro, al limitador, la vamos a llamar X. La distancia que hay entre el termomagnético y el SPD, vamos a llamar I o Y. Y la distancia que hay desde la salida del SPD hasta la barra de tierra, que la vamos a llamar Z, la sumatoria de estas distancias del cableado X, Y más Z, el largo de los cables, no debe ser superior a 0,50 metros, ¿ok? Debe ser menor o igual a 0,50 metros. ¿Por qué? Me dirán, ¿pero por qué, Alba? ¿Por qué? Porque cuando nosotros seleccionamos un limitador de sobretensión y yo digo que ese limitador de sobretensión me va a limitar hasta 1500 voltios, si yo mantengo esta distancia, yo voy a garantizar que el limitador de sobretensión me va a limitar hasta esos 1500 voltios. Ahora, si yo supero esta distancia a lo largo de los cables, es posible que él me llegue a limitar 1600, 1700, 1800, 1900. ¿Y qué va a ocurrir? Aquellas cargas sensibles que soportan hasta 1500 pueden llegar a quemarse. Entonces, si nosotros queremos garantizar que él va a funcionar para lo que fue fabricado, ¿ok? Nosotros debemos garantizar y respetar este largo de los cables. ¿Ya? Entonces puede ser, obviamente, si no tenemos el termomagnético, la distancia que va a haber entre esta LSPD y del SPD a la Tierra, lo mismo, debe ser menor o igual a esos 0,50 metros, ¿ok? Vamos a dejar aquí las preguntitas. Ya, ahí lo vamos a ver, ¿ok? Pero mira, la misma sección del cable que vais a utilizar para el termomagnético a voz arriba, ¿ok? Y no hay ninguna diferencia con respecto a esto. Ahora, pero ya las vamos a ver esas preguntas más adelante, ya vamos llegando a responder los valores. El termomagnético importantísimo, Juan, ya te voy a indicar, en el catálogo te va a indicar cuál es el termomagnético exacto que necesitas para el limitador que tú vayas a poner. Si es un limitador tipo 1, el termomagnético tal, si es un limitador tipo 2, otro termomagnético y así sucesivamente. Así que ya, aquí me dice José Marín, me dice, la distancia de X sería desde el empalme hacia el primer tablero. No, ya esto que está acá, José, es el tablero general o el tablero de distribución. Entonces, la llegada de la fase de neutro desde la regleta o desde la bornera, donde tú vayas a hacer la instalación, donde llega la fase del neutro del tablero, dentro del tablero, ¿ok? Hasta el termomagnético. Y aquí lo puedes ver mejor en la foto, ¿ves? Acá está ¿cómo se llama esto? No es una barra repartidora, el repartidor como tal. ¿Okay? Desde el repartidor hasta el termomagnético, X, ¿ok? Desde la salida del termomagnético hasta el limitador, Y. Y desde la salida del limitador hasta la barra de tierra, Z. ¿Ok? No es desde el empalme, es desde el repartidor que tengas al interior del tablero. ¿Ok? No sé si quedó claro ahí. Claro, correcto. Sí, son distancias muy cortitas, pero es ahí dentro del tablero como tal. ¿Ok? No es desde el empalme, ahí sí sería yo creo que imposible. Ok, vamos a continuar porque tengo varias preguntas que responder y que vamos a ir viendo en las próximas slides, ¿ok? Hablábamos de tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿correcto? Yo les decía tipo 1 el más robusto, tipo 2 intermedio, tipo 3 no tan robusto, ¿ok? De acuerdo a la norma IS 61643-11, que es la que nos indica el nuevo reglamento en el pliego técnico número 6, están estos tres tipos, la gama de Legrand también cumple con estos tres tipos. Ahora, yo les decía que vamos a ver los temas de selección, ¿okay? Y aquí es lo que vamos a ver. Hay personas que nos dicen, ¿y cómo hago el cálculo para saber qué limitador de sobretensión escoger? Como por ejemplo el termomagnético, hay que estar pendiente de la corriente nominal, que hay que estar pendiente de los tipos de curva y todo el tema y todo el análisis. Pero para los limitadores de sobretensión es mucho más sencillo el poder escoger uno para nuestra instalación, ¿ok? Y el tipo 1, el más robusto de todos, debe ser utilizado, ¿ok? En tableros generales, solamente en tableros generales o TG de instalaciones que tengan pararrayos, ¿ok? Si yo tengo, por ejemplo, un edificio
de gran altura que cuenta con un pararrayo y yo quiero proteger a ese edificio o a las cargas dentro del interior de ese edificio, yo debo instalar un tipo 1. ¿Por qué? Porque si la instalación cuenta con pararrayos, tipo 1 en el tablero general. Ahora, tipo 2, que son los intermedios, ¿ok? Son para tableros de distribución o tableros generales de instalaciones que no cuenten con pararrayos. Por ejemplo, no sé, una casa. Una casa, yo quiero instalar en mi casa un limitador de sobretensión. Mi casa no cuenta con pararrayos, por lo tanto, yo puedo instalar en mi tablero de distribución, en mi TDA, un limitador tipo 2 para proteger mi instalación, ¿ok? Y el tipo 3 es utilizado para la protección de cargas ya muy sensibles, siempre bajo un tipo 2. ¿Por qué bajo un tipo 2? Porque esta protección es una protección en cascada, como dice acá. La única manera de que nosotros podamos descargar toda la energía inicial que llega a mi instalación eléctrica es colocar SPDs en todos los niveles. En caso de ser necesario, si yo tengo cargas muy críticas que tampoco aceptan estos 1500 voltios y no sé, puede soportar mucho menos que eso, no sé, 500 voltios, 300, etcétera. Entonces yo debería poder instalar limitadores de sobretensión en todos los niveles. Es decir, si vemos este circuito que tenemos acá, llega acá 10.000 voltios, por ejemplo. Yo coloco un tipo 1 en el tablero general. La mayor cantidad de energía se me va a disipar a tierra en el tablero general con el tipo 1. Ahora, va a quedar, yo les decía que siempre queda una pequeña sobretensión residual o tensiones residuales. Yo coloco un tipo 2 en el tablero de distribución y ya también la mayor parte de la energía se me va a disipar acá. Pero si yo llego a tener una carga muy sensible, ¿ok? Yo podría colocar un tipo 3 directo solamente para esa carga, ¿ok? Es la protección de esa carga sensible en particular. Y aquí dice que si nosotros utilizamos un tipo 3 debajo de un tipo 2 y debajo de un tipo 1, va a llegar entre 0 y un 1% de la energía inicial que llegó a mi instalación eléctrica, ¿ok? Si usamos un tipo 3 a esa carga específica bajo un tipo 2 y un tipo 1 y tenemos toda esta protección en cascada de los 10.000 voltios, me va a llegar entre el 0 y 1% de esos 10.000 voltios a mi carga, por lo tanto yo voy a garantizar que no va a haber ningún problema, ¿ok? Tipo 1 y tipo 2 normalmente los encontramos para ser instalados a riel DIN dentro del tablero, como lo vimos acá, ¿ok? Ahora, el tipo 3, como les decía, que es para una carga específica, puede ser instalada a riel DIN directamente en el circuito donde está esa carga, o lo pueden encontrar también en este formato. Este módulo de acá del centro es un limitador de sobretensión a placa, ¿ok? A muro, donde a los lados yo puedo tener mis tomas de corriente y todo este enchufe, todas estas dos tomas de corriente van a estar protegidas bajo este tipo 3 por este limitador de sobretensión. Igual, como dice acá, siempre ese limitador tipo 3 tiene que ir bajo un tipo 2, porque el tipo 2 es el que va a descargar la mayor cantidad de energía, ¿ok? Y luego el tipo 3, lo residual, lo va a limitar muchísimo más para que mi carga no sufra. Por ejemplo, en una casa, en un departamento, nosotros podemos colocar un tipo 2 en el tablero general, en el tablero de distribución, disculpen, en el TDA, y mi instalación va a estar protegida para estas cargas aceptables que pueden soportar hasta 1500 voltios. Ahora, si tenemos una carga muy sensible, simplemente, además del tipo 2, en el TDA, yo puedo colocar un tipo 3, ya sea o en el TDA directamente a riel DIN o a placa para la carga específica, o incluso en zapatillas con la marca Beticino. Nosotros tenemos zapatillas que cuentan con este tipo de protección tipo 3 para proteger aún más todas las cargas que estén ahí conectadas. Entonces, espero hayan entendido. Como les decía, es muy sencillo. Tipo 1 para instalaciones con pararrayos en el tablero general. Tipo 2 para instalaciones que no tengan pararrayos, ya sea en el tablero general o en el tablero de distribución. Y tipo 3 para todas aquellas instalaciones que tienen una carga específica muy sensible y que debe ir siempre bajo un tipo 2 para limitar y para que llegue solo entre el 0 y el 1% del voltaje o el sobrevoltaje total que llegó a mi instalación.
¿ok? Entonces, acá me preguntaban, yo les decía que nosotros como Legrand recomendamos que utilicemos un termomagnético para proteger al limitador y que en caso de que llegue al final de su vida útil y quede en cortocircuito, no me vaya a dejar sin energía todo el tablero. Entonces, acá tenemos una página, un recorte de la página del catálogo Legrand de los limitadores de sobretensión. Y como pueden ver, nosotros tenemos, es un poco distinto, pero al final es lo mismo. Nuestra gama va en un tipo 1 más un tipo 2, ¿ok? Donde tenemos de un polo, dos polos, tres polos y cuatro polos. Tenemos los tipo 2 y tenemos los tipo 2 más tipo 3, ¿ok? Este es el cartucho que yo les decía que hay que cambiar cuando llegue al final de su vida útil y esta banderita quede en color naranjo, alamos como que esta pequeña manetita y simplemente sacamos y volvemos a colocar el cartucho nuevo sin tener que volver a cablear todo el limitador de sobretensión o reemplazarlo por completo, ¿ok? Acá están los módulos, estos cartuchitos se llaman módulo plugin y ustedes lo pueden adquirir por separado. ¿Cuál es el interruptor termomagnético en caso de que yo instale un tipo 1 más un tipo 2 de Legrand, este que está acá? Acá nos dice, el disjuntor recomendado es un DX de 63 amperios curva C, ¿ok? Ya ahí nos dice. Ahora, si yo escogí un tipo 2 para mi casa que no tiene pararrayos, ¿ok? Que también tengo desde un polo hasta los cuatro polos, el disyuntor recomendado para este tipo 2 es uno de 25 amperios corriente nominal, curva C también, ¿ok? Y si tenemos un tipo 2, pero ya más sencillo, con 20 kiloamperios, ¿ok? Un poco más sencillo que el anterior, el disyuntor recomendado es de 20 amperios curva C y así sucesivamente. Incluso en el tipo 2 más tipo 3 en formato Ariel DIN ya viene con la protección termomagnética integrada en un solo dispositivo, ¿ok? Por eso acá no nos aparece cuál es el recomendado porque ya tiene, aquí como dice su nombre en el título, es un limitador de sobretensión con protección integrada. Ya viene con esto. Y también, bueno, tiene su cartucho, se ve un poco distinto a este, pero es lo mismo, tiene su módulo plugin de repuesto también. ¿Ya? Entonces acá tenemos la oferta de Legrand tipo 1, tipo 2, tipo 3. Pueden ver en el catálogo cuál es el disyuntor termomagnético recomendado para que puedan utilizar ese sin problema. Y los módulos de repuesto que, bueno, siempre recomendamos al hacer la compra del limitador, también hacer la compra de un pequeño repuesto para tenerlo en caso de que llegue a ocurrir una falla de este tipo. ¿Ok? Ahora vamos entonces con los ejemplos para ir finalizando. No sé si me queda una pregunta sin responder. Ya, Juan Vega me preguntaba cuál era el valor que debía tener el termomagnético. Está respondido. La sección del cable, bueno, Juan, aquí no estoy 100% segura de la sección del cable, pero si tienes alguna duda, escríbeme y puedo hacer igual la consulta, porque supongo que va a depender del tipo de los limitadores, ¿ok? Y también del termomagnético que va a estar aguas arriba de él, ¿ya? Y la distancia de José, ya la habíamos contestado, que era máximo 0,50 metros dentro del tablero, no desde el empalme, sino desde el repartidor o de la barra que tengas de repartidor de fase neutro-tierra, desde el repartidor hasta el termomagnético, del termomagnético hasta el limitador y del limitador, disculpa, hasta la barra de tierra. ¿Ok? Y ahora acá sí vamos a ir con los ejemplos, ya para finalizar este webinar. Como pueden ver es muy sencillo y quiero que me ayuden acá si les gustaría participar en estos pequeños ejemplos tan solo para ver si la información quedó clara y para poner en práctica estos conocimientos, ¿ok? Supongamos que nosotros somos instaladores eléctricos y nos piden ayuda para el poder instalar o proteger esta instalación que ven acá con limitadores de sobretensión. Entonces tenemos un lugar donde hay una antena de telecomunicaciones, como pueden ver acá, y cuenta esta instalación con pararrayos. Nosotros como instaladores eléctricos o como especialistas del área eléctrica, ¿qué recomendamos para el tablero de general y qué recomendamos para el tablero de distribución? Nos dan más información acá. Una condición de alta probabilidad de caída de rayos, esto es importante, ¿ok? Hay ciertas zonas de nuestro país, del país de Chile o de cualquier país, donde hay más probabilidad de caída de rayos que en otros. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de poder proteger nuestra instalación contra estas sobretensiones transitorias. Entonces, nos dice, condición de alta probabilidad de caída de rayos, pueden caer muchos rayos y debemos descargar una alta energía. Entonces,
¿Qué me recomiendan ustedes para el tablero general y para el tablero de distribución? Alguien que me pueda ir escribiendo en el chat, por favor, mientras yo tomo agüita. Muy bien, Juan, gracias. Es correcto lo que dice Juan, un tipo 1 y un tipo 2, correcto. En el tablero general colocamos un tipo 1, por ejemplo, puede ser de 2 polos en este caso, y en el tablero de distribución un tipo 2 de 2 polos, ¿ok? Muchas gracias, Juan, ahí por contestar, excelente. Acá les dejo simplemente la referencia Legrand específica, ¿ok? Y aquí están los dispositivos. Entonces, ¿por qué un tipo 1 en el tablero general? Porque es una instalación que cuenta con pararrayos. Si cuenta con pararrayos, el tablero general debe tener el limitador más robusto, que es el tipo 1. Y si queremos tener una protección en cascada, en el tablero de distribución colocamos simplemente un tipo 2. Vamos con otro ejemplo, a ver si alguien más se anima. Tenemos un edificio corporativo con pararrayos. También hay alta probabilidad de que caigan rayos en esta zona y también debemos descargar una alta energía. Entonces, acá, ¿qué recomendaríamos nosotros como especialistas del área eléctrica? ¿Qué tipos en el tablero general y en el tablero de distribución? Ahí los leo en el chat. Nadie quiere participar, por lo que parece. ¿Ya? La idea es que quede clara la información. Era simplemente para hacerlo más interactiva esta presentación. Así que, como es una instalación que cuenta con pararrayos, en el tablero general va un tipo 1, como normalmente estos edificios corporativos vienen desde la empresa distribuidora con instalaciones trifásicas hasta la celda de media tensión y todo esto. Entonces, en el tablero general colocamos un limitador de 4 polos y en el tablero de distribución colocamos un tipo 2 de 2 polos, ¿ok? Entonces, lo mismo que en el anterior, solo que cambian la cantidad de polos. Acá tenemos las referencias de los limitadores, como pueden verlo. Acá están las banderitas que pueden llegar a cambiar de color rojo o naranja al llegar al final de su vida útil, ¿ok? Las 3 fases y el neutro. Tenemos acá un par de ejemplos más y ya finalizamos con esta presentación. Un edificio sin pararrayos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué ustedes recomendarían para el tablero general y el tablero de distribución para este edificio, pero que no cuenta con pararrayos, que hay baja probabilidad de caída de rayos y que igual, bueno, debemos descargar una alta energía? ¿Qué me pueden comentar aquí? Tipo 2, muy bien, Mauricio, excelente. Es correcto lo que dice Mauricio. Normalmente en estos casos colocamos dos tipo 2, ¿ok? Se coloca un tipo 2 de 4 polos en el tablero general, como les decía, en un edificio corporativo, normalmente la energía viene en energía trifásica, tenemos un tablero con 4 polos en el tablero general, y en el tablero de distribución volvemos a colocar un tipo 2, pero de 2 polos. Entonces ahí ya garantizamos que la mayor cantidad de energía se la va a llevar el primer tipo 2 en el tablero general y aquella residual que queramos limitar un poco más, lo colocamos en el tablero de distribución, ¿ok? Y acá lo tenemos. Y ya como último ejercicio, creo, si no me equivoco, sí, ya este es el último para finalizar, y ya también me queda un minutito en el tiempo, tenemos una casa particular, ¿ya? En una casa particular tenemos estas condiciones. Es una casa particular, hay baja probabilidad de caída de rayos, hay menor nivel de energía a descargar y se debe limitar aún más el sobrevoltaje para una carga en específico, ¿ok? Entonces, ¿qué me recomiendan para el TG y qué me recomiendan para la carga en específica? ¿Cuáles tipos de limitadores? Ahí José me dice tipo 2 de 2 polos, muy bien, Alex también. Y en la carga debería oír un tipo 3, ¿ok? Entonces, muy bien, excelente Juan, tipo 2 y tipo 3, es correcto. Entonces, en el tablero general, al ser una condición, una casa sin pararrayos, con baja probabilidad de rayos, con un tipo 2 de 2 polos, como me indicaban acá, está más que bien. Y si nosotros tenemos una carga muy específica que queremos proteger, usamos un tipo 3 de 2 polos o podemos usar una zapatilla o podemos usarla a muro con la serie Matix de Beticino. Hay módulos delimitadores de sobretensión para proteger aún más esa carga en específica, ¿ya? Entonces ahí ya queda elección de nosotros el que podamos usar este o el tipo 2 más tipo 3 que les había mostrado.
Y bueno, eso es todo. Les agradezco a todos por su participación en estos últimos ejemplos. Me alegra mucho de que haya quedado clara. Como les decía, la selección es muy sencilla, es simplemente conocer la condición de la probabilidad de caída de rayos, es conocer si la instalación cuenta o no con pararrayos y en el caso de una carga específica, el poder agregar uno más, pero siempre debajo de un tipo 2. Si colocamos solamente la zapatilla o solamente el limitador en la placa, en el muro, en la serie Matix, no vamos a estar haciendo nada porque recuerden, este funciona siempre bajo un tipo 2. El tipo 2 es el que va a disipar la mayor cantidad de energía y luego el tipo 3 me va a limitar esa energía residual entre un 0 a un 1% de la sobretensión que llegó hasta nuestras instalaciones. Entonces, como les decía, es una protección que no es obligatoria. En conclusión, no es obligatoria en un tablero eléctrico residencial, no es obligatorio como el termomagnético, como la protección diferencial, pero es importantísimo, sobre todo, como les decía ahora, que cada día tenemos artefactos de mayor valor en nuestros hogares. Los Smart TVs, computadores, notebooks, computadores de estos de gamers, todos estos son artefactos muy, muy costosos que vale entonces la pena el poder invertir una pequeña parte en instalar un limitador de sobretensión y así garantizar que este dispositivo no se va a quemar con una sobretensión transitoria. Y supongamos la sobretensión transitoria ocurrió por una maniobra de la empresa distribuidora de energía, es bastante difícil demostrar que fue así y que ellos puedan tener algún tipo de indemnización con nosotros por esta falla. Entonces, lo mejor es que nuestra instalación eléctrica esté preparada, que podamos invertir. Como les digo, no es un dispositivo costoso. Si comparamos un Smart TV de 300.000 pesos o de 500.000 pesos, etcétera, el poder invertir en un limitador no es ni un 10% de lo que cuesta este dispositivo. Así que vale la pena agregarlo, vale la pena conocer esta protección y obviamente salvar a nuestro bolsillo en caso de que ocurra algún tipo de estas fallas que, como les digo, está presente en todas las instalaciones eléctricas y que pueden llegar entonces hasta nuestro empalme y puede llegar a afectarnos también. Así que con eso me despido, espero haya quedado muy claro. Los invito a descargar el material descargable, la presentación, así como también el artículo técnico por si desean seguir profundizando en esta protección, y también está el catálogo dedicado para que puedan ver toda la información, los cartuchos, puedan ver también lo que es el tema de los disyuntores termomagnéticos dedicados en caso de que quieran hacer esa instalación. Como les digo, es una recomendación, no es obligatorio el que lo coloquen, pero lo recomendamos para que puedan mantener su tablero energizado mientras ustedes hacen el recambio del cartucho. ¿Ok? Así que muchas gracias, me despido, que tengan una excelente semana y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Este es uno de los últimos ciclos por este año, así que desde ya los dejamos invitados a estar pendientes para el próximo año en nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, porque vamos a seguir haciendo capacitaciones. Gracias a ustedes y a las encuestas que han respondido, nos han dejado ahí varios temas de interés para poder generar nuevos contenidos para el próximo año y poderles aportar un poco y acompañarlos durante su jornada, durante sus carreras profesionales. Así que muchas gracias a todos. Les dejo nuevamente la encuesta para que nos puedan comentar su experiencia el día de hoy y también qué otras opciones de mejora, sugerencias, comentarios nos pueden hacer para nosotros seguir mejorando cada día esta experiencia para ustedes. Así que hemos llegado al final. Vamos a estar por acá, tienen mi correo electrónico, se los voy a dejar de todas formas acá. Recuerden que entre esta semana y la próxima semana les vamos a estar enviando el diploma de participación final para aquellas personas que pudieron asistir a los 5 webinars. Se les voy a estar enviando yo personalmente, así que ahí también podemos estar en contacto. Y eso, no les quito más tiempo. Buen lunes, buena semana. Y bueno, acá estamos para ayudarlos en lo que necesiten, requerimientos, solicitudes, consultas, con mucho gusto desde el correo de Legrand Academy Chile, @legrand.cl. Así que muchas gracias y que estén muy, muy bien. Un abrazo para todos. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo.
Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la experiencia. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.